Cuando hablamos de un milenio en el contexto evangélico cristiano, estamos hablando o haciendo referencia a esos 1000 años en los que Cristo, dicen ellos, reinará aquí en la tierra. Yo tengo la tarea hoy de mostrarles a través del argumento bíblico una idea que debe hacernos pensar un poco, y quizás si hay que corregir, pues corregimos. Y si usted cree que debe afianzar su idea, no hay problema. A la verdad, la idea es poder presentar un mensaje desde la Biblia que nos ayude cada vez más a entender el propósito de Dios para su iglesia. Bueno, mis amados, pues permítame también entonces explicar en 4 puntos, y los 4 puntos son 4 preguntas que intentaré responder acerca del tema. La primera es: ¿a qué hace referencia el término milenio? La segunda: ¿se debe interpretar este pasaje de manera literal o simbólica? Hablando de Apocalipsis 20. La tercera pregunta es: si Cristo aún no es el Rey, ¿entonces qué es? Y la cuarta es la conclusión: ¿cómo debemos ver el milenio? Es probable que usted haya venido en esta mañana no dispuesto a escuchar acerca de las cosas que están por venir. Al fin y al cabo, a nosotros a veces nos interesa más lo que está pasando hoy. De pronto alguno estuvo mirando noticias y vio cómo Norcorea hizo un desfile exhibiendo el potencial armamentista que tiene. Unos misiles supremamente grandes y poderosos. El mundo se está convirtiendo, amados hermanos, por estos días en un pequeño hervidero. Y en cualquier momento podría estallar un conflicto de magnitudes desconocidas aún. Todo eso puede pasar. Pero la idea no es aterrorizarle, no es atemorizarle. La idea a través de este mensaje es generarle esperanza en el único y sabio Dios, a quien pertenece por siempre el honor, la gloria y el imperio. Esto es Jesucristo el Señor. Sé que algunos hermanos, cuando miran todo esto, entran en pánico, pero vuelvo a repetir: no debe haber pánico. Y ahora sí, como dijo Roberto Gómez Bolaños en su programa humorístico El Chapulín, que no cunda el pánico, que era lo que quería decir, ¿verdad? Bueno, la idea es: no debe cundir el pánico en medio de la iglesia. De ahí, amados, que tenga que hacer uso de estos temas para aclarar, para explicar. Hace unos 3 meses que estaba pensando en estos temas, pues todavía no había pasado nada del bombardeo con Siria. No, las cosas con Corea ya venían así emproblemadas, pero el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, no había ordenado todavía operaciones militares como las que ha hecho últimamente. Ahora van a seguir pasando conflictos en la tierra, van a seguir viéndose guerras, claro que sí. Hambre también, pestes y todo eso, porque eso ha sucedido desde el principio. Ya. Pero cuando veamos el sol oscurecer, la luna no dar su resplandor y las estrellas caer del cielo, pues entonces ahora sí, preparaos, porque la venida del Señor ha llegado. Bien, bueno, pero el tema de hoy es el milenio. Vamos a responder la primera pregunta: ¿a qué hace referencia el milenio? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, que es el pasaje de la Biblia utilizado para de aquí apoyar una idea que ha sido enseñada, pero que la iglesia tiene la obligación de estudiarla, de analizarla, para poder entonces tener claridad respecto a este tema. Dice Apocalipsis 20, voy a leer los primeros versos. Dice la palabra de Dios así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. He leído la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Quisiera también, amados hermanos, poner en conocimiento que es el único pasaje de la Biblia que nos habla de 1000 años así. Leyendo la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, no vamos a encontrar otra referencia a lo que la iglesia ha llamado el reino milenial de Cristo en la tierra. Pero como la idea es explicar un poquito acerca del término, el término significa 1000. Un milenio son 1000. Si habláramos, amados hermanos, en el lenguaje propiamente de los judíos, 1000 tiene otra connotación que la veremos un poco más adelante. Pero aquí, cuando usemos en esta mañana la expresión milenio, es para hacer referencia a este pasaje de la Biblia y lo que dice acá. La tradición reciente de la iglesia se apoya para decir que después de la venida del Señor, el Señor reinará en esta tierra 1000 años. O sea que no habrá que elegir presidentes, no habrá que elegir gobernantes en la tierra, porque el Señor reinará en ella 1000 años. Eso se nos ha dicho. Pero yo quisiera mostrarles también, amados, cómo debe ser la interpretación de este pasaje de la Biblia. He leído el capítulo 20 y la segunda pregunta es: ¿se debe interpretar este pasaje de manera literal o simbólica? Ahora, si intentáramos hacer una interpretación literal de lo que dice el pasaje, deberíamos no solo hacerlo con el capítulo 20, sino con todo el libro de Apocalipsis, porque todo el libro está lleno de una cantidad de símbolos. El lenguaje utilizado en Apocalipsis es más, por ejemplo, en los primeros capítulos, para hablar de las congregaciones o de las iglesias, el Señor las representa con un candelero, con un candelabro o candelero. El que se pasea en medio de los 7 candeleros. Y usted va y mira allá, pero ¿qué significarán los 7 candeleros? No debe pensar que hay 7 candeleros en algún lugar del cosmos y que allí Jesús se pasea. No, es para mencionarnos que cada candelero representa la iglesia del Señor. Los 7 candeleros representan la totalidad de la iglesia en cualquier momento o época de su historia. Entonces, solo para ilustrarles que el libro de Apocalipsis, libro que a veces no nos gusta predicar de él, libro que los hermanos cuando están haciendo la lectura bíblica llegan hasta la carta de Judas y prefieren no abrir el siguiente libro, que es Apocalipsis, que es el último de los libros de la Biblia. La razón por la cual algunos hermanos no abren Apocalipsis para leerlo es porque espanta, asusta. Hay una cantidad, por ejemplo, de figuras de criaturas extrañísimas. Juan tuvo una visión de parte de Dios y el Señor a través de esas figuras le quería dar a conocer algo a Juan y Juan a la iglesia. Pero lo que encontramos en la mayoría del libro de Apocalipsis son símbolos que significan algo, que representan algo. Por eso la interpretación literal para el capítulo de hoy, capítulo 20, no es apropiada, porque obligaría a interpretar también de la misma manera los demás capítulos, y eso traerá un serio problema. Ya lo voy a indicar.
Por ejemplo, aquí habla de 1000. Algunos hermanos en nuestra fe dicen, pero ahí está hablando de 1000 años, tienen que ser 1000 años. En los primeros 1000 años de la historia de la iglesia, antes, estoy hablando en la Edad Media, cuando se iba aproximando en la Edad Media al año 1000, muchos estaban ya a la expectativa de que algo iba a suceder. Pero vino el año 1000 y no pasó nada. Ahora, ustedes son conscientes, los que son de mi generación, que cuando se iba acercando el año 2000, se hicieron una cantidad de pronósticos. El año 2000 era un año aterrador para la humanidad. Había temor, había nerviosismo, porque llegaba otra vez 1000 años más. Era el año 2000. Vino el año 2000 y ¿qué sucedió? No pasó nada. Y créanme que si esto demorara, hablo de que si el Señor demorara en venir y viniera el año 3000, permítame decir que para el año 3000 se van a hacer también todas esas especulaciones que atemorizan a la gente. Porque estamos tomando de este pasaje el número 1000 de manera literal, 1000 años. Ahora, alguien dijo que iba a sacarle un préstamo a Dios. Este es un cuento, ¿no? Iba a sacarle un préstamo a Dios y dijo, bueno, yo le voy a sacar un préstamo a Dios y le digo, Señor, se lo pago en un día, porque para el Señor un día es como 1000 años. Y él dijo, yo no alcanzo a vivir 1000 años y el que pierde es Dios. Y el hombre se acercó a Dios y le dijo, Dios, hazme un préstamo grande, necesito un préstamo y se lo pago en un día. Dios le dijo, está bien. El hombre le dijo, bueno, pero recuerda, Dios, que un día para ti es como 1000 años. Y el Señor le dijo, entonces espérame un día, yo te los presto. Finalmente, es para tratar de mostrar que Pedro en su carta estaba haciendo referencia a eso. Un día para el Señor es como 1000 años. Y 1000 años como un día. ¿Cómo? No que sean exactamente igual. Ahora, eso nos debe llevar a pensar, amados hermanos, que Dios no se rige por el calendario que nosotros tenemos. El calendario es para nosotros, pero Dios no se mueve de acuerdo a nuestro calendario. De aquí, mis amados, que quisiera también aclarar que al hablar aquí de 1000 años, y si yo digo que esos 1000 años son 1000, así como nosotros los occidentales manejamos el número para describir una cantidad, los voy a llevar a un pasaje de la Biblia que es Apocalipsis 7. Ahí mismo dentro del libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, después dice en el versículo 3 exactamente, dice la palabra de Dios, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto para explicar un poco lo que hace 8 días hablábamos, que no solo la bestia marcará, sino que el Señor marcará los suyos. Y aquí está diciendo el personaje, el ángel, le dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y comienza a hablarnos de las tribus de Israel, para finalmente hablarnos de que en totalidad los salvados, ¿cuántos serían? 144,000. Ahora, si tomáramos el número 144,000 sellados por Dios, serían los únicos salvos. No sé si me estoy haciendo entender. Pero en el libro de Apocalipsis, el número 144,000 no es para hablarnos de cantidad.
Está usado como un símbolo, al igual que en el capítulo 20, la cantidad 1000 o el número 1000 es usado para simbolizar algo. Ahora, ¿qué simboliza los 144,000? Permítame explicar. 12 en la gematría o numerología judía es para hablarnos de pueblo, de la constitución de una nación, de un pueblo. Por ejemplo, 12 fueron las tribus de Israel. Pero como el pueblo de Dios no se compone únicamente de judíos, entonces también tenemos nosotros a los 12 apóstoles. No solamente hay 12 patriarcas, hijos de Israel, sino que hay 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles representan a la iglesia de Cristo, gentil. En totalidad, los 24 ancianos podrían ser la representación de la iglesia en general, judíos y gentiles. 12 por 12, ¿cuánto nos da? 144. Ahora, pero dice 144,000, o sea que el número 1000 está implicado ahí. El número 1000 significa cantidad incontable. El número 1000 significa largura, algo que a nosotros nos es difícil determinar. El número 1000 para algunos inclusive es como el infinito. Es lo que nos quiere decir el número 1000. Al hablarnos de los 144,000 nos está diciendo la incontable multitud, que luego aparece en el mismo libro de Apocalipsis. Una multitud incontable que adoraban a Dios. Esa multitud está compuesta por judíos y por gentiles de todas las generaciones que han sucedido hasta aquí y que han creído en el Señor Jesucristo. O sea que hablar de la totalidad de los sellados, para Juan, en la visión que le da el ángel, es 144,000 en la mente de un judío, significa entonces la totalidad de judíos y gentiles multiplicados por 1000, lo cual nos dará 144,000, que no son en cantidad, sino que en cualidad significa la gran cantidad o multitud de hombres y mujeres que serán salvados por la gracia de Dios y que por el Espíritu Santo serán sellados como hijos de Dios. Así lo expresa el capítulo 1 de Efesios, que el Espíritu Santo es para nosotros las arras o el sello de Dios en su pueblo, en su iglesia. Así que ahora, aquí en el capítulo 7, versículo 3, dice que el ángel dice que era necesario marcar a los siervos de Dios en sus frentes. Y si fuéramos a buscarle la frente al hermano a ver si está marcado, pues usted no va a encontrar nada de eso. No sé si me hago entender, porque algunos sí están pensando que la bestia va a marcar en la frente y en el brazo cosas visibles. Entonces este sello debería ser también visible, pero cuando está hablando aquí en las frentes, significa que lo que Dios va prácticamente a marcar a un ser humano es en su pensamiento, porque la idea del arrepentimiento es cambiar la mentalidad del ser humano, es cambiar su forma de pensar. Dios nos hace nuevas criaturas cuando nosotros hemos sido renovados en nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente. Uno no es nuevo, amados hermanos, por hacerse de pronto un tratamiento estético. Uno no se hace nuevo por ponerse una ropa nueva. Una persona comienza a ser nueva cuando sus pensamientos son nuevos, cuando su mente y corazón han sido renovados. Es ahí donde se habla de una nueva criatura, aunque en el mismo cuerpecito. ¿Ya? Me estoy haciendo entender. Ahora, en este caso, los 144,000, si tomáramos la cantidad, entonces ¿para qué predicar el evangelio? Es más, los 144,000 ya se cumplieron en el primer siglo. De ahí para acá nadie sería salvo. No habría razón de ser. Pero eso es para hablarnos de la multitud incontable de tanto judíos como gentiles que creerán en el Señor Jesús. Ahora,
Quisiera también, mis amados, hacer notar que el número 1000 en Apocalipsis 20, cuando dice que el Señor reinará por 1000 años, no son 1000 en cantidad, son 1000 en cualidad. ¿Y sabe qué significa? Reinará largamente, que es incontable los años en que Él reinará. Pero viene otra pregunta, entonces un poquito también, digamos, que nos compromete acá dentro de este punto. Bueno, ¿el Señor está reinando hoy en la tierra o no? ¿Sí o no? Y esto es de suma importancia para la iglesia. El próximo año tendremos elecciones en este país. ¿Qué vamos a elegir el próximo año? Vamos a elegir presidente. Y perdónenme, yo soy una persona que siempre voy a invitar a los hermanos a cumplir el deber civil de sufragar, del voto. Hay que hacerlo. Pero a la verdad, da pereza. ¿Por qué razón da pereza? Porque los gobernantes son hombres y mienten por naturaleza. Y todo lo que prometen en campañas, cualquiera que sea el candidato, cualquiera que sea su filiación partidista, son mentirosos. Aunque firmen sus propuestas en mármol. Aunque quieren poner la firma sobre piedra, pero a la verdad, eso, el único que puede decir que es la verdad es el Señor Jesús, a quien nosotros adoramos y servimos. Él es el único, Él es la verdad. Ahora, pero el tema es aquí bien interesante, porque algún sector de la iglesia, algún sector de los cristianos evangélicos creen que el Señor aún no está reinando y que reinará después de su venida. Ahora, por eso viene el tercer punto. Bueno, si Cristo no es el rey, entonces ¿qué es? ¿Ya? Si Cristo no está reinando en la tierra, porque algunos dicen, pero yo no veo que Cristo está reinando. El jefe, el líder allá en Pyongyang, en Norcorea, saca sus armas para amedrentar. El presidente de los Estados Unidos lanza la madre de las bombas, también para impresionar y mostrar cuánto poder tienen en sus arsenales. Y algunos dicen, pero ¿y dónde está reinando el Señor? Por eso quisiera corregir la idea de que algunos están esperando que Cristo venga a reinar como reinan cualquiera de los gobernantes de esta tierra. Y el asunto es bien diferente, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque observe bien, cuando vino la primera vez, los judíos lo esperaban viniendo a la manera como David lo hizo: conquistador, valiente, derrotando pueblos. Pero el Señor vino y no se dieron cuenta que Él era el rey prometido. Y la iglesia creen que Jesucristo solo vino a morir y no más, pero que ahora vendrá a reinar. Y debo ahora decir que Jesucristo es el rey desde que fue ascendido a la diestra del Padre, porque allí se le entregó todo poder, todo dominio y toda potestad. ¿Dónde se le entregó potestad y poder? Mateo capítulo 20, para que usted pueda analizarlo. Usted va a encontrar en la gran comisión que el Señor mencionó las siguientes palabras. Aún no había ascendido, pero la resurrección le daba a Cristo ahora la acreditación. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde dijo? En el cielo y en la tierra.
para quienes piensan que Jesús no está señoreando o gobernando en la tierra, reinando en la tierra, este texto entonces sería una mentira. Pero el Señor no mintió. El Señor le dijo a los discípulos: todo poder se me ha entregado, tanto para gobernar en el cielo como para hacerlo también en la tierra. Bueno, entonces si el Señor está gobernando, ¿cómo gobierna Él? Ya vamos a mirar. Mateo 12, 28, por favor. Mateo capítulo 12, el verso 28 dice así. Al final quiero hacer algunas aplicaciones, porque cualquiera que esté oyendo este discurso dirá: bueno, pero al fin y al cabo, ¿qué me interesa eso? Si yo lo que tengo es una cantidad de problemas, ando enfermo, tengo problemas en mi hogar. Pues yo al final voy a hacer una aplicación con base en los textos que vamos a mirar. Y mire cómo dice Mateo capítulo 12, versículo 28. Dice la palabra así: si yo por el Espíritu de Dios, esto dijo Jesús estando en la tierra, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ¿qué más dijo? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Cuando Él vino acá, ¿qué dijo? Mira, si yo estoy echando fuera los demonios, en otro pasaje dice, sanando a los enfermos, llevando el mensaje de salvación, entonces ha llegado el reino de Dios. Pues la primera venida de Cristo fue la venida para instaurar su reino. Él es el rey y la iglesia debe adorarlo como rey y debe exaltarlo como su máximo gobernante y someterse a sus normas, porque Él es el rey. Ahora, quisiera también, mis amados, poderle mostrar en Juan capítulo 3, versículo 3, lo que el Señor, hablando a un religioso de su época, experto en la ley, en este diálogo Jesús utilizó las siguientes palabras. Juan capítulo 3, en el versículo 3, y dice la palabra: respondió Jesús, hablando con Nicodemo, y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, miren bien las palabras: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En sentido positivo, ¿cómo se diría? El que naciere de nuevo verá el reino de Dios. El que naciere de nuevo puede ver el reino de Dios. Ahora, si ustedes han nacido de nuevo, deben tener la plena certeza de ver el reino de Dios en sus propias vidas, en sus propios corazones. Porque si Jesús no es el rey en su vida y no es el rey en su corazón, entonces no ha nacido de nuevo. De tal forma, debo decir que si algunos esperan que un día cualquiera Jesús venga a la tierra y decida tomar la casa de Nariño y gobernar desde la casa de Nariño, a Dios no le importa gobernar en la casa de Nariño. A Cristo no le interesa gobernar desde la Casa Blanca o desde la Casa Rosada o desde el Palacio de Miraflores. A Cristo, Él vino y Él habló de reinar en nuestros corazones. Eso nos debe alegrar, nos debe llenar de júbilo, nos debe llenar de alegría. El Señor Jesús es Rey en nuestra vida. Si usted aún no vive bajo el gobierno, bajo el reino de Cristo, esta mañana es una mañana de victoria, una mañana de bendición para que usted, si el Señor llamándole, usted percibe que Él está llamando, comience ahora a vivir bajo el gobierno de ese Rey maravilloso que es el Señor Jesús. Mire, el apóstol dijo: mi reino, hablando del reino de Dios, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, ni en banquetes, ni en nada de eso. El reino de Dios es, ¿saben cómo dice el texto? Cuando el apóstol dijo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo.
Aún, mire hermano, viviendo en medio de dificultades, y ahora comienzo a hacer aplicaciones. Si usted tiene problemas en su casa, tiene problemas económicos, tiene problemas de orden emocional, debo decirle que si usted comienza a vivir en el reino de Dios, el Señor le va a llenar de gozo el corazón. Y aunque las deudas estén y haya que pagarlas, porque yo no les voy a vender la idea de que el Señor va a borrar en los bancos, porque Dios no es Dios no actúa de manera, ¿cómo diría?, arbitraria, así. Dios no es un delincuente para ir a borrar de la base de datos lo que usted debe. No, Dios le provee para pagar. Dios le da para pagar, Dios le da para que se ponga usted al día. Claro, tendrá paciencia esperando que el Señor le ayude. Si tiene problemas familiares y de pronto usted siente que las personas que ama no corresponden a ese amor que usted les ofrece, pero usted ahora está viviendo en el reino de Dios, el reino de Dios le da amor en su corazón, y eso significa que no va a esperar amor de otros, sino que usted dará amor a otros por la gracia del Señor. Porque es que hay mucha gente quejándose, nadie lo quiere. Como dice por ahí, creo que es una canción infantil: nadie me quiere, todos me odian, como que soy un triste gusanito. Ahora, permítame decirle, porque usted anda esperando amor de los demás, pero el mensaje del evangelio es: ame a los demás como a sí mismo. Y cuando vivimos en el reino de Dios, entonces usted experimenta la fuerza y el poder del amor de Dios en su corazón. Eso es una bendición grande. Ya usted no va a mendigar más amor. Ya no mendigará amor. Ahora usted, ¿qué hará? Dará amor. Mi hermana Livia, ella es la mami de un hermano a quien por la gracia de Dios estoy ayudando en el proceso de discipulado. Vivió un tiempo no en el reino de Dios. Hizo cosas no apropiadas como cualquiera de nosotros, no apropiadas. Y un día tuvo que parar en un lugar a donde nadie querrá ir, como es una penitenciaría. Pero el Rey de Reyes reina en las penitenciarías de este país también. Oye, hermano, nos parece extraño, pero el Señor Jesucristo no se sale de la picota. Él también está en el Buen Pastor. ¿Sabe qué hace el Señor allí? Llamar a los que Él por su gracia escogió. Llamar a aquellos a los que Dios determinó antes de los tiempos para su gloria. Y eso, amados hermanos, ha sido una bendición grande poder ver ahora a este hermano, que algún día Dios nos permita que él pueda ya venir a ayudarnos, ¿verdad? Pero es comenzar a ver que qué bendición hay cuando vivimos en el reino de Dios. Usted no se puede imaginar. Hay algunos hermanos que probablemente digan: esta Semana Santa fue la más aburrida de todas. No tuve para dónde ir. No, casi nada. La presencia de Dios. ¿Tenía usted la presencia de Dios a dónde ir? Y sabe que cuando usted va a la presencia de Dios, estoy hablando en oración, estoy hablando en el estudio de la Biblia, usted entra en la presencia de Dios, eso da mucho más gozo que ir a las playas atestadas del Rodadero. Y además de eso, va a sentir un refrigerio en su ser, un refrigerio en su corazón, porque esas son las bendiciones del reino. Dios derrama paz y gozo en el Espíritu a nuestra vida. Entonces, mis amados, alégrese. Jesucristo es el Rey. No será el Rey, Él es el Rey, por favor. Ahora, Lucas capítulo
17, versículo 20, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas capítulo 17. Dice así la escritura. 20 y 21. Preguntando por los fariseos, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, observan bien, los fariseos vinieron y preguntaron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Si los fariseos vinieran en esta época y le preguntan a muchos cristianos evangélicos, ellos le dirán, sí, vendrá el reino de Dios después de su segunda venida. Pero mire cómo respondió Jesús. Él les dijo, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Avanzamos al siguiente texto. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Y mire la última frase, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. En otras palabras les estaba diciendo, yo el rey estoy aquí, ustedes no me ven. Yo el rey estoy entre ustedes y no me ven. Y ahora están preguntando, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Hay creyentes que están esperando un día reinar con Cristo 1000 años y van a pasar toda su vida sin saber qué es reinar con Cristo mientras usted vive. Aprenda, mi hermano, en esta mañana a vivir la vida reinando con Cristo, bajo el reino de Él, disfrutándolo. Ahora, mire esta palabra, entonces el reino de Dios está entre vosotros. Él no le dijo vendrá más adelante, no, Él habló de que el reino de Dios estaba siendo instaurado en su venida. Lo dijo Cristo, pero también lo dijo Pablo en el capítulo 19 de Hechos, versículo 8, dice la palabra del Señor así, para que consideremos que después de que Cristo fue llevado, alzado en esa nube, luego el apóstol Pablo mencionó lo siguiente. En el capítulo 19, en el versículo 8, dice la palabra de Dios así. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Es más, Pablo se la pasó en aquella ciudad durante 3 meses hablándoles del reino de Dios y la gente no le creía. ¿Por qué razón? Porque los que todavía gobernaban eran los romanos. Y como el imperio romano era el imperio dominante y Pablo les estaba hablando de un reino, no podían creer en eso. Pero es que el reino de Dios, ya dije, es en el corazón del ser humano. Bien, ahora observe también otra cita bíblica. Esta me parece muy importante. Primera de Corintios capítulo 15, verso 23 al 26. Primera de Corintios capítulo 15, dice así la escritura, versículo 23 al versículo 26. Hablando de la resurrección, dice así, hablando del momento en que venga la resurrección, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Está hablando de los muertos en Cristo, que resucitarán cuando Él venga. Pero mire cómo dice el verso 24, después de la venida del Señor que viene, luego el fin. Hay algo curioso. Jesús no dijo, mira, los muertos van a resucitar, está mi venida y después vamos a reinar 1000 años aquí en la tierra. No, Él dijo, luego el fin. Pablo no mencionó eso. Es más, esos 1000 años literales en la tierra no los mencionó ni Jesús, no los mencionó ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles. En sus cartas doctrinales ninguno enseñó tal tema. Ahora, para un estudiante ligero en la Biblia, quiero decir que debe llamar la atención eso. Si Cristo no enseñó algo, ¿por qué la iglesia debe inventárselo y enseñarlo? Ahora, Cristo dijo, el reino ya vino.
El reino está entre nosotros. Ese es el reino que debemos predicar. Ese es el reino que debemos anunciar. Luego los que son de Cristo en su venida, dice el verso 23. Y en el 24 dice, luego el fin, ¿cuándo qué? Cuando entregue el reino a Dios el Padre. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando Él ascendió, le fue entregado. O sea, después de que Él resucita, le es entregado el reino a Cristo. Por eso Él es el Rey, en el cielo y en la tierra. Luego, cuando Él haya vencido al último enemigo. ¿Cuál es el último enemigo? Versículo 25. Mejor, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Y sabe con qué va a destruir la muerte Cristo en su venida? Con la resurrección. Al resucitarlos a todos, la muerte ha sido vencida. Dice que es el último enemigo en su gobierno que Él derrotará. Y lo va a derrotar el día de la resurrección, porque la muerte ya no existirá más. Luego de la resurrección ya no habrá más muerte, dice también el libro de Apocalipsis. Hermano, usted que le tiene miedo a la muerte, acérquese al Señor Jesús, porque Él es vida eterna. Hay unos hermanos que le tienen pavor a la muerte. Fue desafortunada la muerte del día viernes de esta semana de un cantante famoso en este país, Martín Elías Díaz. 26 años. Me sorprendió el día lunes cuando yo iba entrando al municipio de La Plata, Huila. Había una valla y en la valla estaba la foto de este cantante, porque ahora en mayo, para el Día de la Madre, la alcaldía era el invitado especial para un concierto en el municipio de La Plata. Entonces los habitantes allí estaban con la expectativa de que iba a estar cantando sus vallenatos allí en esta localidad. Los planes del hombre son unos, pero los planes de Dios son otros. Y lamentamos toda muerte, pero la esperanza que tenemos es que creyendo en Cristo la muerte será vencida. Porque la resurrección del Señor Jesucristo dará, amados hermanos, la batalla final contra el último de los enemigos, enemigo que ya está vencido, porque al Él resucitar, Él ya lo venció. Pero es necesario que los que creen en Él resuciten para definitivamente asegurar la victoria de sus elegidos, la victoria de sus escogidos. Ahora, por eso, observe bien, si usted lee el pasaje que acabo de mencionarles de Primera de Corintios, se dará cuenta de que lo que está haciendo el Señor es poniendo a sus enemigos bajo el estrado de sus pies, y que el último enemigo es la muerte. Y ahí sí entrega el reino al Dios y Padre. Ahora, ¿cómo lo explicarán los que creen lo otro? Pues bien difícil de poderlo explicar por la Biblia. ¿Ya? Entonces, mis amados, para ir ya apuntando hacia la conclusión, debo también decirles que Colosenses capítulo 4, versículo 11, Pablo allí de nuevo nos da una luz acerca de lo que él creía, enseñaba a su iglesia, o a sus creyentes, mejor, a los seguidores de Cristo, pero bajo la responsabilidad que él tenía. En el versículo 11, Pablo está haciendo ya en la parte final de la carta, saludando a algunos hermanos. Leo del versículo 10, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recíbanle. Luego menciona a otro y dice: y Jesús. Este Jesús no es el Cristo, ¿ya? Es Jesús, un hermano llamado Jesús, así como aquí en la iglesia también hay hermano llamado Jesús, y no vino hoy. Y Jesús, pero llamado justo, dice que son los únicos de la circuncisión. En otras palabras, son los únicos judíos que me ayudan. ¿Me ayudan en qué? Me ayudan en el reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Encargado de los asuntos del reino de Dios.
¿Sabe por qué estamos aquí predicando? Porque estos son los asuntos del reino de Dios. Porque anunciamos el reino de Dios en esta tierra. Pero no crea que el reino de Dios, algunos están esperando que un día en Colombia el presidente sea cristiano. Yo le voy a bajar un poco de la nube. ¿Usted qué hace esperando que un hombre sea el gobernante de Colombia cuando Jesucristo es el rey de este país? Cuando Jesucristo es el Señor de esta nación. Ahora, los gobernantes pertenecen al sistema del mundo y el mundo nos aborrecerá. Porque así está escrito. Pero el Señor siempre defenderá a su pueblo y siempre guardará a los suyos. Ahora, Juan en el libro de Apocalipsis, pero no voy a mirar esa cita, solo quería destacar la de Colosenses que habla de, está diciendo, ellos me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. En conclusión, ¿cómo debemos ver el milenio hablando del reino de Cristo? Como el tiempo de la instauración cuando Él vino, los 1000 años es para hablar del largo tiempo, muchos años. El número 1000 en la Biblia, por ejemplo, es usado en algunas partes de la Escritura, como por allá en el Salmo 105:8. Si alguno puede encontrar esa cita, Salmo 105:8. Otro que busque Deuteronomio 7:9. Salmo 105:8 dice: para que notemos que aunque aparece el número 1000, el número 1000 era usado de forma simbólica, y en este salmo no es la excepción cuando dice: bueno, dice que Dios se acordó de su pacto y de la palabra que mandó para ¿cuántas generaciones? Y si usted hace cuentas, desde la fecha que se escribió el salmo, entonces la palabra de Dios hace rato pasó, porque fue escrita para 1000 generaciones. No sé si me estoy haciendo entender. Dios la escribió para 1000 generaciones. Yo me imagino entonces algunos haciéndole cuentas, no, ya vamos en la 999. La próxima generación es la última que recibirá la palabra, la última que estará en el pacto. No, ellos entendían que cuando Dios habló y dijo que esta palabra, este pacto sería hecho, y la palabra dada hasta 1000 generaciones, significa largamente a todas las generaciones de la tierra. Incontables generaciones. Esa es la idea del número 1000 en la Biblia. Pero no sé por qué algunos insisten en tomarlo como una cantidad, y sobre todo en el libro donde la mayoría de su contenido es simbólico. Ahora, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, hay algo similar también ahí. Deuteronomio 7, 9, leámoslo juntos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000. Y usted ya es la generación 455,000. Estoy echando broma. O sea que hace rato pasamos por las 1000 generaciones. Si entendiéramos el número 1000 como cantidad, hermano, no podríamos explicar no solo el capítulo 20 de Apocalipsis, sino otras partes de la Biblia. ¿Ya? Significa hasta 1000 por muchas generaciones. Ahora, si el reino que habla Apocalipsis, que dice que el Señor reinará por 1000 años, significa que reinará por largo tiempo, y ya de ese largo tiempo van 2000 años Jesucristo reinando. Y ha reinado en los corazones de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchas familias, en muchos pueblos de la tierra ha reinado el Señor. Y han muerto algunos creyendo que Él es su Rey, y lo han adorado como su Rey, lo han exaltado como su Rey, como debe ser nuestra obligación hoy para nosotros. Una. Sí. Bueno, es que los príncipes no reinan, el que reina es el rey. ¿Ya? O sea, los príncipes siempre están bajo
La autoridad del rey. Dos, ya. Vengan el próximo domingo, que esa es la forma de terminar este ciclo. El próximo domingo. El próximo domingo vamos a hablar, sí, de eso vamos a hablar el próximo domingo. Una última pregunta. Bueno, en el mismo capítulo 20 dice que el diablo sería atado. Primero dice que un ángel tomó una llave. Ahora, si vamos a empezar a buscar de la llave, el abismo, la cadena, ¿de qué metal sería la cadena para atar al diablo? Ahí, son símbolos todos ellos. De hecho, el Señor le dijo a la iglesia, le dijo a los discípulos, mire, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Eso es ya mostrar el poder del reino de Dios en esta tierra. Es atado el diablo con la muerte de Jesús, porque si la muerte de Jesús no ha vencido al enemigo, entonces la muerte de Jesús no es suficiente. No es lo que nosotros a veces predicamos. Y quiero decir que el diablo es atado, ¿por qué? Porque en el momento en que Jesús viene a esta tierra como la luz, las tinieblas ya fueron vencidas. Ahora, algunos dicen, bueno, pero si el diablo está atado en este tiempo, ¿por qué hace tantos males? Porque eso es como el perro que está amarrado, no se le meta. ¿Ya? Cuando usted vaya a una casa, el perro esté amarrado, él tiene algo de cadena, él tiene algo pero no está suelto, no está suelto, pero ladra y asusta. Y la hermana Ali dice que muerde. Estamos hablando del perro, no es que el diablo muerda, porque estamos hablando del perro. Cuando usted entra en el radio de acción que tenga, aunque esté atado, aunque esté amarrado, en ese radio de acción es peligroso. ¿Ya? Entonces, por eso, mis amados, hay que tener cuidado con eso. Al cabo del tiempo será desatado por un poco tiempo, dice la Biblia. Ahora, eso quiere decir que va a venir un tiempo difícil para la humanidad. Porque como que el diablo hará cosas más, como que le alargaron la cadena. Entonces habrá problemas mayores, pero no se preocupen, no se angustie, porque aún siendo así, el Señor es el que está al control de todas las cosas. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo plantea Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Entonces, los 1000 años es para hablarnos del largo tiempo del reino de Dios, desde la instauración en su primera venida hasta la consumación en su segunda venida. Tiempo en el que Satanás o las tinieblas han sido vencidas por la luz, porque mientras la verdad se esté predicando, la mentira no puede tener el control. La verdad se anuncia. Ahora, quiero también mostrarles, amados hermanos, que el reinado de Cristo, mejor yo tengo que ver el milenio como el reinado de Cristo en su iglesia hasta que llegue su venida y entonces venga el fin. Pero para que usted pueda tener mayor claridad, lo espero el próximo domingo para hablar del fin. ¿Les parece? El próximo domingo hablaremos del fin. Pero voy a hacer algunas aplicaciones para que usted pueda salir motivado, pueda salir contento, contenta. Mire, lo que le voy a decir es lo siguiente: el Señor es el Rey. El reino de Cristo se experimenta en nuestro corazón. Es donde Él quiere reinar. Es más, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. A Dios no le interesa, vuelvo a repetir, gobernar desde un palacio presidencial. ¿Sabe por qué razón? Porque eso lo hacen los hombres. Y el Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo es instaurado en el corazón del ser humano por la obra que Él hace, llenando ese corazón de amor y de paz. Por eso, cuando usted se angustia, pareciera ser que usted pierde de vista quién es su gobernante, quién es su rey, quién es su Señor. Usted dirá:
¿Y cuándo entraremos en la plenitud del reino? Bueno, esa es otra pregunta interesante. ¿Cuándo entraremos en la plenitud del reino? Cuando Él venga, entonces hará algo extraordinario, porque hará que ahora disfrutemos en plenitud el reino de Dios. Pero eso significa que habiendo vencido al último enemigo, ¿cuál es el último enemigo? La muerte. Ahora la vida eterna será, amados hermanos, una realidad. Pero ¿dónde reinaremos? Quiero decir que ya estamos reinando con Cristo, que Él es el Rey, pero de forma parcial porque está reinando en nuestro corazón, pero Él reinará sobre todas las cosas y lo hará. Y nos tocará mirar otro pasaje de Apocalipsis para poderlo explicar. Entonces, pero lo haremos el próximo domingo. Amado, quiero invitarle a estar en pie. Quiero que usted note la gran importancia de que Jesucristo es Rey actualmente. Porque si Él no fuera el Rey, ¿a quién clama? ¿Para qué clamarle si Él no es el Rey? ¿Para qué buscarle si Él no es el Rey? Pero como Él lo es, y Él nos dijo algo, quiero decir que se lo dijo a los discípulos, y los discípulos lo escriben para nosotros. He aquí, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Él no dijo hasta el milenio. Sí, como para que sigamos taladrando con esto. Hasta el fin. Él estará con nosotros. ¿Tiene problemas? ¿Tiene luchas? ¿Hay angustias en su corazón? ¿Tiene temor de pronto porque se hizo un examen y no sabe cuál va a ser el resultado? Le voy a decir algo. Aparte los ojos de estas cosas que tanto le atormentan. Contempla a Jesucristo como lo contempló Esteban mientras las piedras rompían su cráneo, mientras las piedras cortaban su carne, y él dijo: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe cómo lo vio Esteban? Reinando. ¿Y sabe qué le dio valor a Esteban para morir? Que Jesucristo estaba reinando, que el evangelio no es una farsa o una mentira. Y aún sintiendo el golpe de las piedras que le lanzaban, él puso la mirada no en las piedras ni en la sangre que chorreaba por su cara o por su cuerpo. Él puso la mirada en Cristo. Si está enfermo, Dios es misericordioso y Él puede sanarle. Pero si por alguna razón Dios no le sanara, Dios es misericordioso y puede darle la fuerza para enfrentar la enfermedad. Si tiene problemas económicos, Dios quiere enseñarle a administrar los pocos recursos para que con pocos recursos usted viva en el reino de Dios. Ahora, si Dios le da abundancia de recursos, sepa que debe administrarlos conforme al reino de Dios, bajo las políticas del reino de Dios. Por eso vamos a orar dando gracias. Pero quiero que usted ahora ore y le diga al Señor: gracias por ser Rey en esta tierra. Gracias porque tú gobiernas, no en un país, gobiernas en miles y en millones de personas a lo largo y ancho del mundo, pero reinas en el corazón de ellos, porque este es el verdadero reino que viene del cielo, el reino que vino a ser instaurado por nuestro Salvador Jesucristo. Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de la luz. Estamos en el reino. Solo que aquí es necesario que seamos perfeccionados a través de la prueba, que seamos perfeccionados a través de la aflicción,
para entonces, como dijo el apóstol, espero la corona de justicia que el Señor me dará en su venida. Señor, tú conoces quién está pasando momentos difíciles en su salud, y queremos rogar en esta mañana misericordia. Dios, tú tienes el poder para sanarles. Padre, nosotros rogamos que tu mano se extienda sobre esos cuerpos afectados y pedimos, Señor, que te glorifiques en ellos para bendecirlos con salud. Pero la fe no es solo para esperar un milagro, sino la fe es la capacidad que tiene un ser humano para que, aún no recibiendo tal milagro, su confianza en Dios no falle, no titubee. Por eso, Padre, aquí estamos como hombres y mujeres de fe en tu santo Hijo Jesús. Señor, por aquellos que tienen problemas económicos, permítenos entender, Dios, por la enseñanza que nos da tu palabra, que el dinero no produce felicidad, que el dinero lo que trae es una gran responsabilidad para administrarlo. Dios, que al que le da mucho, creemos que tiene mucha responsabilidad, y al que le da poco, no es menos la responsabilidad, pero debemos entender, Dios del cielo, que lo poco no significa tragedia, que lo poco no significa pobreza, que lo poco significa mayor habilidad, mayor inteligencia, mayor administración, Dios. Oh Padre, bendice a tu pueblo, que no falte el pan de cada día, que no falten los recursos, Señor, en las casas de tus hijos, como no faltó las cosechas en Gosén, mientras Egipto era azotado por las plagas. Tus escogidos fueron sustentados milagrosamente. Padre bueno, gracias, porque este es tu reino, porque reinas en nosotros. Dios, concédenos ver tu reino cada día, en cualquier circunstancia, Señor. Doy gracias por cada persona que ha venido en esta mañana, Señor. Te doy muchas gracias. Por quienes nos visitan por primera vez, te doy gracias. Quiero suplicarte, Padre, que esta palabra, Señor, se quede en el corazón de ellos. Genere esperanza, porque lo mejor está por venir. Dios, al fin de este proyecto redentor, lo mejor vendrá, lo perfecto vendrá. Y en nuestra esperanza, oh Señor, la tierra será azotada, Dios, y vendrán horas de gran prueba y dificultad a la humanidad, pero nosotros estaremos bajo el cuidado y la protección tuya, guardados en nuestra fe, guardados para no desmayar, Dios. Padre, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amigos.